El tema de hoy es algo que seguramente venís haciendo hace mucho tiempo. Pos. ¿Elongás o no elongás después de entrenar? ¿Alguna vez te explicaron por qué hay que elongar o estirar después de entrenar? ¿O simplemente lo haces porque todos lo hacen, siempre se hizo así y nunca te lo cuestionaste? Quizá me puedas responder, lo hago porque es un método de recuperación, porque si no me voy a lesionar o porque después me duele todo. Pero, ¿desde dónde te parás para fundamentarlo? ¿O quién te explicó alguna vez, con fundamentos sólidos, alguno de estos motivos que se suelen escuchar a la hora de entrenar la elongación? Te voy a explicar por qué yo no recomiendo elongar inmediatamente después de terminar un entrenamiento, ya sea funcional, crossfit, zumba, calistenia, luego de algún deporte, entre otros. Partiendo desde la elongación vista como un método de recuperación, sabemos que lo más importante para que el cuerpo se recupere está en el descanso. Como venimos hablando en videos anteriores, el descanso, más específicamente el sueño, junto con la alimentación, son las patas fundamentales del entrenamiento. Un estudio científico hecho por Gabriel y Hebert nos muestra que elongar después de entrenar no ayuda a mejorar la recuperación. En este estudio, los sujetos fueron sometidos a una elongación de entre 300 a 600 segundos, es decir, entre 5 a 10 minutos, y el gráfico evidencia que prácticamente no hubo variaciones en la recuperación luego de 24, 48, 72 horas, al momento de realizar las elongaciones. Incluso si esa persona en vez de elongar, es decir, en vez de realizar un estiramiento submáximo o de baja intensidad, realiza un estiramiento máximo de amplitud articular, como se propone en el entrenamiento de la flexibilidad, provocaría que en vez de mejorar la recuperación, entre comillas, podría estar perjudicándola. Por eso a la flexibilidad, como vimos en el video anterior, que si no lo viste te lo dejo acá arriba, es una capacidad física a la cual se le debe destinar un estímulo concreto, en un tiempo específico, separado de las demás capacidades. Me podés decir, bueno, entonces elongo para reducir el riesgo de lesión. Podríamos referirnos a la elongación como una forma de reducir el riesgo de lesión, y hacemos hincapié en la palabra reducir y no prevenir, ya que para prevenir deberíamos directamente abandonar la práctica gimnástica y o el deporte. Nunca nadie va a estar exento de una lesión, porque el deporte es dinámico y las situaciones son inciertas. Volviendo a la supuesta reducción en el riesgo de lesión por elongar post-entrenamiento, podemos decir que no hay evidencia científica que lo demuestre. En cambio, sí hay evidencia que afirma que no hay beneficios a la hora de reducir las lesiones deportivas. Incluso en este estudio de Laursen se hace referencia a la fuerza como la capacidad clave a tener en cuenta para reducir dichas lesiones. Y por último entonces, si no elongo, después me duele todo. Hay un estudio de Nikos que compara la realización de estiramientos suaves versus estiramientos más intensos. Evidencia que los estiramientos suaves podrían mejorar la recuperación y otorgar beneficios pequeños. En el mismo trabajo lo nombran como algo que podría ser probable. Y por otro lado hay que tener en cuenta que solamente se basó en un grupo de 30 personas, por lo que la población es demasiado chica. Si bien el paper es interesante y hay que tenerlo en cuenta, si lo comparamos con la evidencia que hay en otros 5 estudios, estos tienen algo en común, y es que no pueden encontrar apoyo teórico para afirmar a la elongación como un método preventivo del dolor post ejercicio. Por cierto, todos estos estudios que fui nombrando a lo largo del video se los dejo en la descripción para que puedan acceder e investigarlos. Como conclusión, podemos decir que si vos considerás que necesitas elongar después de entrenar porque te gusta, estás contento, te sentís bien, hacelo, no hay ningún problema. Pero hay que saber que hasta el día de hoy no hay evidencia que sostenga que la elongación luego del entrenamiento tenga beneficios evidentes. Ahora, por otro lado, ¿estoy en contra de la flexibilidad?
No, incluso personalmente entreno la flexibilidad como capacidad, es decir, con su volumen, frecuencia e intensidad adecuada. Y no así nomás, luego un entrenamiento, 8 minutos, apurado porque me quiero ir a mi casa. Pongamos un ejemplo. Supongamos que entrené 1 hora y me quedé elongando 10 minutos. Entonces, ¿con qué sentido nos quedamos elongando? Si para los 3 puntos que vimos anteriormente no nos va a servir. Para ganar flexibilidad o movilidad vimos en el video anterior que hay que dedicarle un estímulo específico. Aparte voy a estar cansado, con un sistema nervioso fatigado, transpirado y muy probablemente esos estiramientos los esté haciendo sin ganas. Así que los invito a seguir pensando y cuestionando un poco lo que venimos haciendo y tenemos arraigado. No está mal hacerlo, pero sí está bueno pensar el porqué de lo que hacemos. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse que pronto se viene nuevo contenido.